Bueno, muchas gracias por la presentación. Y pues primero que nada quiero agradecer a la comisión por tomarse el tiempo de asistir a esta ponencia y ser parte del proceso de selección. Bueno, mi título, el título de la presentación es Generación de Comportamientos Colectivos y quisiera comenzar mi presentación platicando un poco cómo es mi relación con el CISESE. Bueno, yo formo parte de lo que antes se llamaba Cátedras CONACYT. Ahora recientemente cambió de nombre, pero por Investigadores por México. Y estoy desarrollando un proyecto de investigación titulado Comportamientos colectivos en sistemas no tripulados. Y desde octubre del 2017 estoy adscrito al Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones y bueno, este proyecto está también englobado en un proyecto con ACID entre instituciones que se titula Comportamientos colectivos y sus aplicaciones y participan instituciones como la UABC, la Universidad de Nuevo León y el CINVESTA. Y bueno, voy a empezar con una breve introducción. Bueno, los primeros robots que surgieron alrededor de la década de los 50 se diseñaron para realizar tareas en específico. Eran tareas que solían ser muy repetitivas o tediosas para el ser humano, como eran tareas de soldadura, tareas de ensamblaje o clasificación de objetos. Pero conforme se desarrolló la industria, pues estas tareas se volvieron cada vez más complejas, por lo que requerían robots cada vez más sofisticados, con más grados de libertad y por lo tanto eran más costosos. Entonces, para evitar adquirir robots que fueran extremadamente costosos, lo que se planteó fue utilizar grupos de robots para realizar esas mismas tareas. Y bueno, usar grupos de robots tiene diversas ventajas. Como se tiene una división de trabajo, pues la tarea se puede realizar de forma más eficiente y más rápida. Y pues ya no se requieren robots tan complejos ni sofisticados, más bien podemos utilizar robots simples y que son de bajo costos. Y se tienen ciertas propiedades, como son la tolerancia a fallas, la robustez y redundancia. Entonces, al tener varios robots realizando una misma tarea, si alguno de estos robots pues llega a tener un mal funcionamiento, los otros robots pueden continuar realizando la tarea. En cambio, si solo se tuviera un solo robot, si este falla, pues se tiene que detener el proceso. Y bueno, les voy a mostrar un video de un ejemplo de un grupo de robots cooperativos. Este es un trabajo que se realizó ya hace un tiempo, hace 5 años, y el objetivo era tener un sistema de teleoperación que le permitiera a un operador manipular un objeto de forma remota. Y el sistema de teleoperación estaba formado por un robot local o robot maestro, que es operado por el humano, y dos robots remotos o robots esclavos que se encargaban de o tienen la misión de manipular el objeto. Entonces voy a mostrar el video. Entonces, la idea de esto era tener un sistema de teleoperación que permitiera manipular objetos de forma diestra. Y si se fijan, los robots esclavos para hacer la sujeción no utiliza gripper, sino más bien como se logra hacer la manipulación es haciendo un control de fuerza, controlando la fuerza de contacto. Y el operador tiene la capacidad de no solo mover el objeto, sino también de poder orientarlo. Entonces, estos robots que son los esclavos, pues hacen la similitud de nuestros dedos de las manos. Entonces, cuando nosotros queremos manipular un objeto, pues lo que hacemos es simplemente controlar la fuerza de agarre.
Sí, Recuerda que hay personas conectadas del mismo departamento, que del mismo departamento que están viendo tu presentación. Ellos no ven el puntero. el puntero. Ok. Y si tú haces algún movimiento aquí para mostrarnos algo que ellos no están viendo, ellos están viendo la pantalla. Entonces, pudieras poner un puntero. Ok. Para, Sí, sí, sí. para que ellos puedan ver, porque ellos no están viendo nada de esto que tú estás Ok. viendo. Sí, gracias por la aportación. Entonces voy a entonces utilizar el puntero del mouse, del pad, para que lo puedan ver. Sí, entonces, como les decía, la manipulación de este objeto se hacía a través de controlar la fuerza de contacto. Entonces, en realidad este experimento pues se hizo simplemente para mostrar que los algoritmos de control estaban funcionando, pero ya en una aplicación real lo que puede pasar es que el objeto sea muy pesado, que exceda las capacidades de carga de los robots. En este caso, pues en el experimento del robot pues, pesa 1 kilogramo, sí lo podían haber manipulado un solo robot, pero en una aplicación real puede ser objetos muy pesados y en lugar de utilizar o comprar un robot más grande, pues se pueden utilizar múltiples robots, ¿no? Para realizar la tarea. Entonces, la idea de utilizar varios robots, pues toma la inspiración de la naturaleza. En la naturaleza hay muchos ejemplos de especies o individuos que al reunirse ejecutan ciertas tareas. En la naturaleza existen lo que se conoce como comportamientos colectivos o comportamientos emergentes. Pero, ¿qué es un comportamiento colectivo? Entonces, pues una definición de un comportamiento colectivo es, se surge o emerge cuando los individuos de un grupo interactúan entre sí. Y ese comportamiento no puede ser descrito a partir de estudiar los elementos de forma separada. Entonces aquí tengo algunos ejemplos de comportamientos colectivos, como por ejemplo los bancos de peces. Y los peces se reúnen principalmente para buscar alimento o para protegerse de depredadores. Si estuviera un solo pez aislado, pues tiene una visión limitada y puede ser presa fácil para que lo capturen. Pero al estar en grupo, pues logran confundir a sus depredadores y tienen una visión más amplia de dónde están los depredadores. En realidad no es necesario que todos los peces puedan ubicar dónde está el depredador, más bien basta con que un pequeño grupo de estos peces pueda detectar o conocer dónde está el depredador para que le pueda transmitir la información al resto del grupo. Me imagino que todos han visto esos videos donde está el banco de peces, llega un depredador y los peces se separan y pasa el depredador, se vuelven a unir o toman ahí formas caprichosas. Algo similar pasa con las aves. De hecho, las aves usan los comportamientos colectivos para viajar grandes distancias. Por ejemplo, la formación en B, pues les ayuda a las aves a migrar a otros países, a hacer grandes recorridos. Y básicamente lo que hacen es que las aves que se encuentran en la parte posterior, pues aprovechan el impulso generado por las aves que están enfrente y ya cuando estas se cansan, pues se intercambian, ¿no? Y otro ejemplo muy clásico, pues son las hormigas. Cuando salen a buscar alimento, si el alimento es muy pesado, pues llaman a sus compañeras, ¿no? Esto es muy parecido al ejemplo que les puse con los robots manipuladores. Y bueno, ¿por qué queremos generar comportamientos colectivos en robots? Bueno, la respuesta es porque estos comportamientos colectivos se pueden aplicar para resolver muchas tareas en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, tareas de transporte. De hecho, muchas compañías como Amazon pues ya empiezan a utilizar grupos de robots en sus almacenes para mejorar su logística de recepción y manejo de paquetes. También se pueden utilizar en tareas
de búsqueda y vigilancia. Al tener varios robots trabajando de forma cooperativa, pues se puede abarcar mucho más espacio en menos tiempo, ¿no? Y además, si son autónomos, se puede evitar el uso de operadores, ¿no? Se pueden utilizar también en la agricultura para monitorear los cultivos o en tareas de servicio, ¿no? Y bueno, lo que es interesante de los comportamientos colectivos es que para entenderlos tenemos que hacer o recurrir a diversas disciplinas, ¿no? Como por ejemplo la robótica, los sistemas dinámicos. Los robots pues son sistemas que evolucionan en el tiempo, entonces están descritos por ecuaciones diferenciales. Obviamente necesitamos de la teoría de control para diseñar los algoritmos y los robots se comporten como nosotros deseamos, y en particular también hacemos uso de una rama de las matemáticas que es la teoría de grafos. La teoría de grafos nos sirve para modelar las interacciones entre los robots y cómo se transmite la información. Y bueno, quizás también pues, se puede incluir otras, no ciencias de ingeniería o matemáticas, sino también la biología nos puede ayudar a entender mejor los comportamientos colectivos. Y bueno, además de los robots manipuladores, en este proyecto de investigación nos hemos enfocado en los robots móviles porque son mucho más versátiles. Los robots manipuladores pues están fijos, ¿no? Y hemos trabajado con robots tanto terrestres como robots aéreos. Dentro de los robots terrestres nos hemos enfocado en los robots de tracción diferencial, que dentro de los robots con ruedas, los robots de tracción diferencial son los robots más simples. Tienen la estructura más simple. Están formados por 2 o más ruedas y su eje de rotación es colineal. Y no tienen ruedas que se puedan orientar, pero el robot se puede orientar simplemente al variar las velocidades angulares de las ruedas. Aunque tiene una estructura simple y pues son fáciles de diseñar, están sujetos a restricciones de movimiento del tipo no holonómico. Entonces son simples de diseñar, pero cuando se trata de diseñar estrategias de control, pues es un poco complicado. Y con lo que respecta a los vehículos aéreos, se ha trabajado con los robots aéreos de 4 rotores. Y estos robots tienen la ventaja con respecto a los de ala fija, es que tienen la capacidad de despegue y aterrizaje vertical. Son muy parecidos a los helicópteros. Y bueno, aunque los robots se mueven un robot de tracción diferencial se mueve en plano y el robot aéreo pues se mueve en un espacio tridimensional, comparten ciertas características. Ambos robots están descritos por ecuaciones no lineales y son sistemas subactuados o subaccionados. Eso quiere decir que tienen más grados de libertad que entradas de control. En el caso de los robots manipuladores, eso no pasa porque por cada grado de libertad tienen un actuador. Tienen una propiedad muy interesante que se conoce como sistemas diferencialmente planos, es decir, que podemos encontrar una salida conocida como salida plana que parametriza todas las variables del sistema. Esto es muy útil cuando se diseña esquemas de control o para planear las trayectorias. Su espacio de configuración es el espacio euclidiano especial de orden 2 o de orden 3, dependiendo si es el robot móvil o el robot aéreo. Y otra propiedad interesante que tienen es que tienen una estructura en cascada. Podemos determinar 2 subsistemas, un subsistema de orientación y uno de posición. Y el subsistema de orientación pues nos indica la dirección de movimiento.
La desventaja de estos robots es que no pueden seguir una posición en el espacio tridimensional con una orientación arbitraria. Lo que sí pasa con los robots manipuladores. El efector final de un robot manipulador sí puede seguir una trayectoria en el tiempo con una orientación arbitraria. En este tipo de robots, desafortunadamente, no se puede hacer eso y eso viene por que son sistemas subactuados. Bueno, en esta investigación nos enfocamos principalmente en 3 comportamientos colectivos. El primero es el comportamiento de consenso, que es un problema pues que para nosotros es muy familiar y también es conocido como el problema de acuerdo. Este comportamiento se da cuando todos los elementos del grupo adquieren una variable de interés. Entonces, por ejemplo, este proceso de selección de candidato se va a dar un comportamiento de consenso. Al final la comisión llegará a un acuerdo y va a decir quién resulta ganador. Y obviamente este comportamiento también lo observamos en la naturaleza. Aquí les pongo una imagen de un grupo de serpientes. En la naturaleza, ciertas especies bajo ciertas condiciones o épocas del año se reúnen en determinados lugares, generalmente para reproducirse. Y bueno, ya trasladando este problema al caso de los robots, la forma en cómo se define el consenso es de la siguiente manera. Entonces tenemos un grupo de n robots descritos por una ecuación diferencial y decimos que estos robots alcanzan el consenso cuando todas las trayectorias del sistema convergen a este conjunto, donde las distancias relativas entre los robots es igual a 0. O de manera equivalente que las trayectorias convergen a un punto en común en el espacio de estados. Y ese punto en común es un punto que no se conoce previamente, sino que más bien depende de las condiciones iniciales de los robots, cómo se comunican entre ellos, cómo es el flujo de información y también de la ley de control. Entonces, este problema de consenso pues ya ha sido ampliamente estudiado en la literatura, sobre todo en el caso de posición, pero en el caso de consenso de orientación hay pocos resultados en la literatura. Y la razón de esto es porque cuando se trabaja con la orientación de los robots, es un poco más complicado porque las variables de estado que describen la orientación están en espacios que son no euclidianos, como la 3 esfera o el grupo ortogonal especial. Entonces, las leyes de control que se proponen para consenso de posición, pues no se pueden aplicar directamente en el caso de orientación. Y esto, como hay pocos resultados, este problema dio lugar a un trabajo a un tema de doctorado y les voy a mostrar algunos resultados. Y a manera de motivación, el mes pasado la compañía de SpaceX lanzó el cohete Falcon desde sus instalaciones en California. De hecho, la estela que dejó el cohete se pudo ver desde Tijuana y Ensenada. No sé si tuvieron la oportunidad de verlo. Aquí les muestro la imagen. Y el objetivo de este lanzamiento fue poner en órbita alrededor de 20 satélites para completar la constelación de satélites que ya tiene la compañía Starlink, que sirve para dar servicio de Internet. Entonces, una aplicación del problema de consenso de orientación pues puede ser precisamente en ese grupo de satélites, tratar de que todos los satélites lleguen a un consenso y lleguen a una orientación determinada y puedan transmitir la información. Entonces, se partió de un modelo de satélite muy sencillo que está dado por la ecuación 1, donde R es una matriz ortogonal
que describe la orientación del cuerpo. S es una matriz antisimétrica y U es la entrada de control. Entonces lo que se busca es que todas las orientaciones de los satélites pues converjan a una orientación en común. Entonces la ley que se propuso está dado por esta ecuación y de manera similar a lo que pasa con los bancos de peces, la ley de control para el 10º satélite pues depende de la información de sus vecinos. En este caso, como se trabaja en un espacio no euclidiano, el concepto de distancia pues es un poco distinto al que conocemos en Rn o en R3 en específico. En este caso, la orientación relativa pues es el producto de estas dos matrices. Y la constante C es el coeficiente de acoplamiento que nos dice qué tan fuerte están comunicados. Entonces se hizo una simulación para ver el desempeño de este controlador en un grupo de 5 satélites y empiezan en una orientación arbitraria y al aplicar la ley de control, pues efectivamente logra que toda la orientación de los satélites converja a una orientación en común. Entonces, eso fue un resultado en simulación. Pues desafortunadamente, pues nosotros en el laboratorio no tenemos un satélite para hacer las pruebas, pero la ventaja del esquema que se propuso es que se puede aplicar a cualquier cuerpo rígido. Y lo que hicimos fue validarlo en los robots móviles. Entonces, tenemos 4 robots de tracción diferencial y bueno, se les puso, para hacerlo más ilustrativo, a cada robot se le puso un sistema coordenado y se implementó la estrategia de control. Voy a mostrar, espero que se alcance a distinguir el video. Entonces se probaron, bueno, la ley de control que se propuso funciona para varios casos. Pueden utilizarse mediciones relativas o mediciones absolutas de la orientación y también funciona para distintas topologías de comunicación. Puede ser para grafos dirigidos, donde la comunicación es bidireccional, o no dirigidos, donde el canal de comunicación es unidireccional. El caso más complicado es cuando el canal de comunicación es unidireccional, o sea que el robot I solo le envía información al robot J, pero no viceversa. Y bueno, lo que ven en la gráfica es una parametrización de la orientación. Voy a regresar el video. Entonces es el ángulo de orientación, entonces empiezan todos con una orientación distinta y al final se logra un consenso en la orientación. Todos convergen a una orientación en común, que pues no se conoce previamente, sino más bien depende de las condiciones iniciales de los robots y de cómo se transmite la información a la red, ¿no? Y bueno, un resultado parcial de esta investigación se publicó en este artículo. Bueno, el siguiente comportamiento que les quiero platicar es el comportamiento de formación. Ese también es un comportamiento que es muy familiar para nosotros. Y se dice que los robots alcanzan la formación cuando los robots mantienen una distancia fija entre sí y esa distancia es tal que permite tener una geometría en específico. De hecho, si ustedes vieron los Juegos de Tokio, en la inauguración se utilizó un grupo de drones para hacer un espectáculo visual. Ahí fue un ejemplo del problema de formación. Y bueno, el problema de formación es un caso más general del problema de consenso y se puede definir de la siguiente forma.
Entonces tenemos nuestro grupo de robots, N robots, y se logra la formación cuando todas las trayectorias de los robots convergen a este conjunto M, donde las distancias relativas entre los robots pues ya no es cero, sino más bien convergen a un vector delta que define precisamente la geometría de la formación. Y este vector delta pues puede ser constante o variante en el tiempo, dependiendo de qué tipo de formación se requiera, ¿no? Y bueno, también algunos resultados se publicaron en un artículo de Congreso y también forma parte de un trabajo de maestría primero y después de doctorado. Y bueno, el último comportamiento que les quiero mostrar es el comportamiento de movimiento coordinado, o también conocido como flocking. Y ese comportamiento es el que podemos observar pues en los peces. Y bueno, los primeros que propusieron este tipo de algoritmos fue un científico de la computación, Greg Reynolds. Él propuso un algoritmo muy simple que estaba basado en 3 reglas básicas para emular este comportamiento, que era separación, cohesión y alineación. Es decir, los robots pues deben de mantener una cierta distancia para no chocar, pero las trayectorias entre sí no deben de diverger para que siempre se mantengan en un grupo. Esa sería la cohesión. Y además deben de tener la misma velocidad y la misma alineación. Entonces les voy a mostrar un video del algoritmo que implementó Reynolds. Es un video ya un poco viejo, entonces no tiene muy buena calidad, espero se pueda distinguir. Entonces Craig Reynolds en un ambiente por computadora implementó estas tres reglas en estos agentes y pues se dio cuenta que siguiendo estas reglas básicas, pues se podía lograr este comportamiento de movimiento coordinado. Entonces, nos dimos a la tarea de recrear este comportamiento en los robots de tracción diferencial. Entonces, las 3 reglas que propone Reynolds están capturadas en estos objetivos de control. Es decir, que todos los robots deben de tener la misma velocidad, la distancia entre los robots debe ser igual a una distancia delta, pero a diferencia de Reynolds, nosotros pedimos que la distancia que hay entre los robots pues no sea arbitraria, sino más bien haya una formación. Y el último punto de la alineación pues es que todos los robots tengan la misma orientación. Y además, pues se complicó un poquito más el problema, buscamos los casos más difíciles. Por ejemplo, cuando el grafo es dirigido, o sea que la comunicación es unidireccional. Solo el robot 1 puede enviar al robot 2, pero el robot 2 no le puede enviar información. Y además asumimos que no todas las variables del robot se podían medir. En la práctica lo que se busca es tener enjambres robóticos con pues múltiples robots y que esos robots sean de bajo costo. Entonces, una forma de reducir el costo es quitándole sensores al robot. Pero como le quitamos sensores, tenemos que de alguna manera estimar u observar esas variables que ya no se pueden medir. Entonces, lo que se propuso aquí es asumir que no podemos medir la orientación del robot y se diseñó un observador para estimar la orientación del robot. Entonces el primer paso que se hizo fue pues diseñar un observador para el robot a partir de mediciones de posición o velocidad. Y el observador se diseñó en base al modelo cinemático del robot. Entonces, lo que se trata de estimar aquí es este vector unitario que indica
la dirección de movimiento del robot. Y bueno, después de analizar las ecuaciones cinemáticas, se propuso este observador, que solo depende de las posiciones. Y bueno, se hizo el análisis matemático y se demostró que este observador logra estimar la orientación del robot de forma exponencial, pero tiene un pequeño problema. Es que el vector estimado, aquí denotado por teta gorro, no preserva la estructura cinemática. El vector estimado no tiene norma unitaria. Entonces, este resultado se presentó en un congreso y pues nos dijeron, está muy bien, logra estimar de forma global y tiene una convergencia exponencial, pero no preserva la norma. Entonces, para los teóricos del control que son más puristas, pues no les gusta esta parte. O sea, ellos quieren que además sea global exponencial, pero que además preserve la estructura. Entonces, bueno, ya nos regresamos del Congreso un poco tristes y nos pusimos a trabajar en otro observador que sí preservara la estructura. Y para hacer eso se trabajó con un robot, con un modelo cinemático equivalente, y en lugar de estimar un vector, pues estimamos toda la matriz de rotación. Y este es el observador que se propuso, donde omega mayúscula es un término de corrección para que si hay un error en el estimado, este término lo va corrigiendo. Y bueno, este observador tiene las mismas características que el anterior, pero la principal característica es que la orientación estimada sí preserva la estructura. En cada iteración, la matriz de rotación resultante pues es efectivamente una matriz de rotación. Entonces, este fue un resultado importante. Bueno, una vez diseñado el observador, pues ya el siguiente paso pues es diseñar ya el algoritmo de control que logra el comportamiento de movimiento coordinado. Entonces, como les decía, el robot de tracción diferencial tiene una estructura en cascada. Entonces, eso nos permite diseñar el control de posición y el control de orientación de manera separada. Entonces, para la parte de posición se propuso este algoritmo de control que también depende de las posiciones relativas de los robots. Y aquí el término A y J son los elementos de la matriz de adyacencia asociada al grafo. Esta matriz pues, nos dice cómo está conectado a los robots. Está compuesto de unos y ceros y es un 1 si el robot le envía información al robot J, de lo contrario es 0, ¿no? Entonces, de esta forma podemos modelar la interconexión entre los robots. Y bueno, y finalmente el siguiente paso era diseñar el control de orientación. Como no podemos medir la orientación del robot, pues se utilizó el valor estimado. Y si se fijan, la teta D indica la orientación deseada y depende del control de posición. Era lo que les comentaba, que este tipo de robots no puede seguir una trayectoria con una orientación arbitraria. Entonces, la orientación depende de la trayectoria que se quiera seguir. Esto es lo que nos quiere decir esta expresión. Y bueno, ya una vez que se diseñó el algoritmo, se mostró analíticamente que los objetivos de control se cumplen, estos objetivos de control, y por lo tanto se logra el movimiento coordinado. Y bueno, ya una vez que se mostró analíticamente, pues fuimos al laboratorio a implementarlo en un grupo de robots. Entonces tenemos nuestros robots móviles de tracción diferencial que en un principio pues no tienen una formación
específicas, ni una orientación fija, son aleatorias, pero después de aplicar el algoritmo, efectivamente se logra el comportamiento de movimiento coordinado. Todos los robots van a la misma velocidad y mantienen una distancia entre ellos, y además esa distancia es tal que les permite hacer una formación, que en este caso es un cuadrado. Y además también, aunque cambien de dirección la velocidad, se sigue manteniendo la formación, tal como pasa con los peces, los bancos de peces que cambian de dirección, pero mantienen la formación. Entonces, bueno, tenemos solamente 4 robots, entonces, pues el número de geometrías que se pueden hacer con la formación, pues están un poco limitadas. Y bueno, algunos productos derivados de este trabajo de investigación, pues fueron temas de tesis y algunas publicaciones. Y bueno, aquí me gustaría hacer hincapié en que se lograron 2 publicaciones en la revista Automática. La revista Automática, pues es una revista de gran prestigio para la comunidad de control, y estos resultados se pudieron publicar en esta revista, y bueno, de hecho en una pues aparezco como autor único, ¿no? Y bueno, paralelamente al problema de los comportamientos colectivos, pues también se trabajó con los robots de manera individual. Entonces, también se trabajó en diseñar algoritmos para que estos robots se muevan de manera autónoma, o sea, que no tengan un piloto. Se trabajó con los robots móviles también y con los robots aéreos, pero aquí solo les muestro, por brevedad, les muestro solo con el robot aéreo, ¿no? Este es un modelo simplificado de cómo evoluciona este robot en el tiempo. Y la idea, lo que se busca aquí es, tenemos una trayectoria deseada en el espacio tridimensional, entonces lo que queremos diseñar es el par y la fuerza de empuje producidos por los rotores para que este robot siga esta trayectoria. Entonces, bueno, les voy a mostrar solamente la parte de orientación. Se diseñaron varios esquemas de control de posición y de orientación. Aquí les muestro uno de ellos. Es un control no lineal y necesita información tanto de la posición como la velocidad, pero además tiene una variable adicional, la variable sigma, que se obtiene de resolver esta ecuación diferencial. Es un control dinámico, y la ventaja de utilizar este término es que tiene el efecto de rechazar perturbaciones constantes y reducir el error en estado estacionario. Entonces, igual que en el caso de los comportamientos colectivos, se hizo el análisis matemático y se demostró que esta ley de control logra el objetivo de control. O sea, que logra que la orientación del robot siga un perfil deseado, y lo mismo en velocidad. Y fuimos al laboratorio. En este caso tenemos estos pequeños drones, y el esquema de control se validó experimentalmente en este equipo. Entonces, primero partimos de validar el esquema de orientación. Entonces, como la orientación influye mucho en el movimiento del dron, entonces para no tener aquí algún percance, lo que se hizo fue pues diseñar un pequeño banco de pruebas para confinar el robot en este mecanismo, que es un mecanismo de 3 grados de libertad, y entonces evaluar de forma segura el desempeño del controlador. Entonces voy a mostrar el video. Entonces se propuso
como trayectoria deseadas, trayectorias senoidales. Esta gráfica en la línea naranja muestra, espero que se alcance a ver, muestra la deseada y en la línea azul pues la medida por el dron. Entonces, como se observa, voy a regresar al video, pues se tiene un buen seguimiento, se logra el objetivo de control. O sea, sigue adecuadamente el perfil, a pesar de que usamos un modelo muy simplificado del dron. O sea, no estamos considerando las fuerzas aerodinámicas de los rotores, ¿no? Y bueno, también se diseñaron no solo de orientación, sino también de posición para que el robot se pueda mover de forma autónoma, sin necesidad de que alguien lo esté operando con un control. Y aquí se propuso la trayectoria de seda fuera una lemniscata y se obtuvieron buenos resultados. Y bueno, también ese robot que les mostré anteriormente, pues se compró. Es un robot pues para fines didácticos, pero también en el laboratorio pues hicimos nuestro propio dron y nuestro propio banco de pruebas. Y, sí, ya voy a terminar. Sí. Entonces, se pudieron también evaluar en nuestro propio banco de pruebas y este banco de pruebas pues funciona no solo para los drones, también puede funcionar para los pequeños satélites, como los CubeSat. Bueno, productos derivados de este trabajo de investigación pues fueron publicaciones en congresos y en revistas que están en el JCR y pues se desarrollaron temas de tesis de maestría y doctorado. Y bueno, ¿qué es lo que sigue en este proyecto? Pues un paso natural es pues trabajar con los robots que son bioinspirados o la biomimética aplicada a la robótica. O sea, trabajar con robots que están inspirados por ejemplo, en los insectos o los robots con los robots cuadrúpedos, ¿no? Ahorita, en la actualidad, pues ya se pueden diseñar este tipo de actuadores y la idea es implementar los comportamientos colectivos en este tipo de robots. Y bueno, pues para hacer esto, pues se pretenden proponer temas de tesis y al igual que se hizo con los drones, construir prototipos para validar experimentalmente. Otra línea que se puede seguir es con los robots suaves o los robots continuos. Lo que se presentó de los comportamientos colectivos, se asumió que los robots eran rígidos, pero también existe otro tipo de robots que son los robots suaves o robots flexibles. Y estos tienen la ventaja de que pueden trabajar en entornos con el humano, ¿no? Como son robots suaves, en realidad no hay riesgo para el humano y tienen muchas aplicaciones, sobre todo en el área médica, porque pueden tener acceso a cavidades, ¿no? Y como no son rígidos, pues no se corre el riesgo de dañar tejidos. Y bueno, ya para terminar mi presentación, pues quisiera decir de manera resumida, pues algunos resultados y aportaciones de este trabajo de investigación al departamento. La principal resultado, pues, desde mi punto de vista, pues es la formación de recursos humanos. Actualmente
En el marco de este proyecto de investigación, pues se propusieron 5 tesis de maestría, 4 de ellas ya están concluidas y una está en proceso. Y también se propuso 3 temas de doctorado. Dos de ellas ya los alumnos ya cumplieron todos los requisitos, entonces están en la etapa final ya para titularse y ya están comprometidos para titularse ya en agosto, septiembre, ¿no? Bueno, también participé en el departamento impartiendo cursos optativos y cursos obligatorios. Ha habido colaboraciones con otros investigadores de otras instituciones, la UABC, la UNAM y la Universidad Benemérita de Puebla. Estas colaboraciones se han dado pues con los artículos, con congresos y también participación en comité de tesis. Y bueno, la producción científica en estos 6 años y medio que llevo en el proyecto, se ha logrado la publicación de 17 artículos en revistas del JCR, 9 artículos en congresos nacionales e internacionales, y también tuve la oportunidad de participar en la publicación de un libro en coautoría. Y bueno, también participé en actividades de divulgación en el departamento, como son la Noche de las Ciencias, la Casa Abierta, visitas al laboratorio y pues impartición de seminarios. ¿Y cuál sería el trabajo futuro o el compromiso con el DT? Pues continuar con la formación de recursos humanos. Bueno, considero que los temas que se propusieron relacionados al proyecto, pues tuvieron una buena aceptación con los estudiantes. Entonces, seguir por ese camino, buscar recursos para desarrollar proyectos de investigación, participar en las convocatorias del CONACYT o buscar financiamiento externo, extender la colaboración con proyectos del departamento, otros departamentos del CICESE, pues seguir con el aumento de la producción científica y participación en congresos y pues desarrollar nuevas líneas de investigación. Y bueno, por mi parte sería todo, pues muchas gracias por su atención.